Vamos a compartir la palabra. La palabra de esta mañana está en Oseas, capítulo 6, versículo 1. Y vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Ayer oraba y le decía, Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo hable? Oseas 6, 1. Y a veces hay palabras que a uno le cuesta un tanto entender. Y el mensaje de esta mañana yo lo he titulado Quebrantados por Dios. Quebrantados por Dios. A veces en la vida del creyente, no es un jardín de rosas, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. La vida del creyente es una vida muchas veces difícil. Muchas veces la vida del creyente es algo que no quisiéramos vivir. La vida del creyente está llena de pruebas, de dificultades. Y escuche, no es que Dios sea malo, no es que Él desee nuestro mal. Todo lo contrario, dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo hablaba a los hermanos, a los que nos dirigen a la alabanza en la mañana. Tenemos un discipulado. Si usted quiere venir a las 9 de la mañana, levantarse el domingo más temprano todavía, usted puede venir. Pero yo les decía que esa promesa es para los hijos de Dios. O sea, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y les hablaba y les decía que la Escritura dice que nosotros hemos sido predestinados. Y les explicaba este concepto, que hay gente que lo entiende mal. Hay gente que la predestinación la entiende como un designio de Dios referente a las personas y dice, a ver, esto está todo planeado y la Yané se salva, el Freddy se salva, el Eleazar no se salva, el Emilio sí se salva, el Gianfranco no se salva, y piensan que Dios es así, que Él nos predestinó en ese sentido, cuando no es lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra con respecto a la predestinación. Esto es que la finalidad de Dios es que nosotros lleguemos a ser cada vez más y más parecidos a Jesús. Ahora, ¿cómo va a ocurrir ese proceso? No es que... ¿Por qué no estoy escuchando por acá? Una repetición. Este proceso es un proceso en el cual Dios forma nuestro carácter y lo hace a través de situaciones difíciles. ¿Cómo Dios va a desarrollar en nosotros que nosotros podamos amar de manera incondicional? Muy bien, rodeándonos a veces de personas difíciles de amar y de soportar. ¿Cómo es que Dios va a producir en nosotros paciencia? Poniéndonos en situaciones que nos cueste soportar para justamente desarrollar esa paciencia. ¿Sí? ¿Cómo Dios va a desarrollar en nosotros el gozo, el que vivamos alegres, gozosos en todo tiempo? Bueno, muchas veces poniéndonos en situaciones en las que una persona en forma natural no va a estar gozosa, sino que va a estar triste, pero que nosotros vamos a desarrollar ese gozo a través de pasar momentos de prueba y de tribulación, ¿me entiende, verdad? Entonces, el Señor muchas veces va a permitir que nuestra vida sea quebrantada con un propósito. Siempre el propósito de Dios para sus hijos es para bien. Entonces hay veces en que Dios mismo nos va a meter en un proceso y Él nos va a quebrantar. Y eso es difícil de entender. Y eso es difícil de escuchar. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Oseas 6:1.
Yo leí esto ayer y decía, wow, qué tremendo y qué difícil es. Dice, venid, volvamos al Señor. ¿No tienen la versión que les mandé, chicos? ¿No? Yo se la mando al WhatsApp todos los domingos, ojo ahí. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Se lo voy a leer otra vez. Dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Qué tremendo, o sea, ¿qué tipo de Dios es este? Que muchas veces Él desgarra a sus hijos, pero Él ha prometido que los va a sanar, que Él hiere, pero que Él nos vendará. Entonces nosotros debemos de entender que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, porque el seguir a Cristo es una decisión, eso es, muchas veces nos va a costar caro esa decisión. Y Dios en oportunidades nos va a meter en procesos con el propósito explícito de quebrantarnos. ¿Me escuchó bien? Eso es difícil de escuchar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios siempre creemos, y yo lo creo con todo mi corazón, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar, que Él nos quiere hacer que caminemos en sobreabundancia, que Él desea que tengamos salud. Pero en el proceso, Dios nos va a meter en situaciones que pareciera que justamente es lo contrario. Por eso que se llama prueba. Nuestra fe necesita ser probada. Esto es, si lo que creemos, de verdad creemos que es una realidad para nuestra vida. Entonces, Él va a permitir que nuestra salud en alguna oportunidad sea quebrantada para Él chequear si de verdad nosotros estamos creyendo que Él es nuestro sanador. Nuestra fe va a ser probada muchas veces con momentos de crisis financiera porque Él está probándonos para ver si de verdad nosotros creemos que Él es nuestro proveedor. Entonces, ser creyente muchas veces no es una situación cómoda. Ser creyente, ser un hijo de Dios, muchas veces es una situación incómoda que Él está provocando porque Él nos quiere llevar a más. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos que otro esté pasando por una situación similar y es un hermano en la fe, nosotros podamos decirle, yo estuve ahí y el Señor me sacó de ahí. Y si Él lo hizo conmigo, Él lo va a hacer contigo. Eso es lo que provoca el crecimiento verdadero de nuestro carácter. Entonces, Dios para lo que te llamó es tan grande que Él se empecinó con formar tu carácter. Porque de lo contrario, Dios no puede darte lo grande que Él ha preparado para ti si tu carácter no está preparado para poder soportar el peso de eso. ¿Me sigue? Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, en nuestra vida vamos a pasar por momentos de muerte para que llevemos fruto. Porque el grano de trigo, si cae en la tierra, pero queda así como lo conocemos como un grano de trigo, y aquí tenemos granos de trigo, por si usted quiere conocer un granito de trigo. ¿Lo puede ver? ¿Qué chiquitito que es? Bueno, en este pequeño grano de trigo hay un potencial. Cuando uno habla de potencial,
habla de lo que podría llegar a ser si. Mire, este grano de trigo lleva en ese frasco, yo le voy a decir, ¿hasta cuántos años lleva ahí? Lleva como 10 años. Porque nosotros tenemos ese frasco de trigo de cuando nosotros comenzamos la iglesia en mi casa hace como 10 años. Entonces, si este grano de trigo permanece ahí encerrado, nunca va a ser lo que podría llegar a ser si no muere. ¿Cuándo muere el grano de trigo? Cuando es lanzado en la tierra, viene el agua, viene el oxígeno y el granito de trigo, que hoy día está bien compacto y durito, se rompe y sufre un proceso de putrefacción en el cual empieza a nacer la vida. O sea, este grano de trigo usted lo ve y aparentemente está muerto, está inerte, ¿sí? Pero cuando es plantado, algo se activa en él y empieza a crecer. Y en este granito de trigo está el potencial de todo un campo de un trigal. Pero si no pasa por el proceso de la muerte en que se tiene que romper, nunca va a ser lo que podría llegar a ser. Entonces, en su vida, usted va a pasar por momentos de muerte para que usted efectivamente pueda llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Y eso es difícil de aceptar. Eso es difícil. ¿Sí? Entonces, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Diga conmigo, Señor, ayúdame a morir. Entonces, ahí está lo que es ser quebrantado por Dios. El principio que el Señor Jesús nos enseña es que para dar fruto tenemos que morir. Y eso solo ocurre por medio del quebrantamiento. Cuando usted es quebrantado, usted muere. Jesús, antes de ir a la cruz, él murió en el Getsemaní.
Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mire lo que dice el versículo 30. Pasados 40 años, o sea, volvió a vivir todos los años que había ya vivido hasta ese momento. Qué tremendo. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. O sea, la primera vez que Moisés oyó la voz de Dios fue cuando él tenía 80 años. Yo quiero que usted se imagine conmigo. Él sabía quién era. Él sabía, dice la palabra, que él pensó que sus hermanos, los hijos de Israel, también pensaban y sabían quién era él, pero ellos no lo sabían. Y cuando él va a los 40 años, imagino yo, todo canchero, porque, oiga, él era el hijo de la hija del faraón. O sea, ella lo tomó y lo adoptó, ¿verdad? Genutmire. Si usted vio la serie Moisés, sabe. Genutmire. Lo tomó y lo adoptó. Y fíjese, Moisés creció hasta los 40 años como un príncipe. O sea, él no era un esclavo como sus hermanos hebreos lo eran, que ellos eran los que edificaban las pirámides, ellos eran los que edificaban las ciudades del faraón. No, él era un hombre instruido, un hombre educado, dice la palabra, en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, usted tiene que recordar que en ese entonces Egipto, el antiguo Egipto, era el imperio más grande de toda la tierra. Los faraones dominaban el mundo conocido y Moisés era el nieto del faraón. Moisés era el príncipe William de hoy día. Era el príncipe Guillermo de hoy día. Eso era Moisés. Y sus hermanos amados eran esclavos. Y Moisés creció entonces en el palacio de Faraón, rodeado de riquezas, de honra. Todo el mundo le hacía reverencia. Moisés fue a la universidad de ese entonces, la más prestigiosa. Él aprendió, ¿por qué? Porque Dios lo estaba formando en lo natural. Él estaba aprendiendo matemáticas, física, biología, quizás filosofía, la forma de pensar de los egipcios. Él se veía a sí mismo grande, poderoso, y pensaba que los demás también lo veían a él así. Y en el momento en que él dijo ya, ahora, él supuso que había llegado su tiempo. Él supuso, no Dios. Él pensó que a los 40 años ya tenía la capacidad necesaria y la madurez necesaria para poder hacer el gran proyecto de liberar a 3,5 millones de personas del faraón, de la esclavitud de Egipto. Y él va y dice, llegó mi momento, llegó mi tiempo. Y se presenta ahí delante de esos que estaban peleando, primero delante del egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, llegó y lo mató. Lo escondió en la arena, dice la Biblia. Y al otro día, cuando llegó para continuar haciendo su gran labor de libertador que él pensó que tenía que comenzar a hacer, los vio peleando y uno se levantó y dijo, oye, ¿me voy a matar como el que mataste ayer? Y huyó. Porque ahora Faraón supo y lo quiso matar. El abuelo lo quiso matar y tuvo que huir al desierto. Ahora, yo quiero que usted vea, se imagine lo que pasó por la cabeza de Moisés. Un tipo instruido, un tipo culto, un tipo sabio que sabía pelear. Seguramente él libraba las batallas del faraón, ¿verdad? Con su hermano Ramsés, que se me viene todo el rato la serie. Libraba las batallas, gobernaba ciudades, estaba a cargo de proyectos de construcción grande. Y de un momento a otro, de un suácate, el tipo tuvo que huir al desierto. Y en el desierto pasó 40 años de quebranto, de soledad, de saber a lo que él había sido llamado sin cumplir ese propósito.
Hermano, yo creo que en esos 40 años Moisés dijo, no, ya era. ¿Sí o no? Era. Pasó la vieja. Era. Ya fue. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en el desierto? Quebrantándolo, preparándolo, tratándolo, moldeando su carácter. Escuche, y en el silencio, porque aún Dios ni siquiera se le había revelado. En el desierto Moisés se casa con Séfora, tiene 2 hijos y dice la palabra que él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. O sea, Dios lo llevó desde ser un príncipe a ser un pastor de ovejas en el desierto. El trato de Dios, el quebranto de Dios en la vida de Moisés. Tremendo, tremendo. Entonces, escuche, el quebrantamiento no es un castigo de Dios, sino el trabajo previo de su mano para llevarnos a realizar las proezas que Él planificó para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios quebrantó a Moisés? Hay varias razones. En el caso de Moisés, las razones de su quebranto fueron, primero, que Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de 430 años en Egipto. O sea, la primera razón de por qué tú eres quebrantado por Dios es porque Él te escogió para una misión. Así que si hoy día tú estás siendo quebrantado, no importa si tienes 60, 70, hasta 80 años tú puedes tener. Todo lo que viene para ti es grande de parte del Señor, si te deja quebrantar por Él. El segundo propósito de por qué Dios quebrantó a Moisés es porque Dios lo había escogido para preparar un pueblo por medio del cual viniera el Mesías. Recuerde que el propósito final de Dios, su proyecto era traer al Mesías a la tierra. Si no había un pueblo de Israel, no podía venir un Mesías. Y el Mesías tenía que nacer en Belén, porque el profeta Miqueas lo había profetizado, que el Mesías tenía que nacer en Belén. Entonces quiero que usted vea todo esto desde los ojos de la eternidad. Los proyectos de Dios siempre son grandes y abarcan cientos de años y milenios. Lo que pasa es que nosotros somos tan de mente tan estrecha y pequeña que pensamos que el propósito de Dios se limita a los 80 años que yo voy a vivir en esta tierra, cuando el propósito de Dios es mucho más grande. Pero cada uno de nosotros es una pieza importante en ese proyecto de Dios. Amén. Entonces el proyecto final de Dios era preparar un pueblo a través del cual viniera Cristo, el Mesías. Pero eso no se iba a cumplir si primero Moisés no sacaba al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿por qué Moisés necesitaba ser quebrantado? Escuche, Moisés tenía prestigio, tenía poder, tenía riquezas, tenía un trasfondo extraordinario, tenía una posición de mucho respeto, tenía todos los recursos que él quisiera a su disposición, pero él no dependía de Dios, sino de su educación, de su posición y de sus recursos. Entonces Dios tenía que quebrantarlo para que Moisés aprendiera a vivir en dependencia de Dios. Por eso lo tenía que quebrantar. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. No está hablando de grande edad, está hablando de grandeza espiritual. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, escuche, escogiendo, hay un acto de la voluntad, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde tienes que tener puesta tú tu mirada? En el galardón, no en el problema del hoy. Porque si tú te enfocas en el problema del hoy, en la enfermedad de hoy, en la escasez de hoy, hasta ahí vas a llegar.
Cuando tú tienes puesta la mirada en el galardón, entiendes que lo que Dios te llamó es algo grande. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Y de la misma manera como Dios trabajó en la vida de Moisés, así trabaja en nosotros hoy. Dios sabía que para que Moisés pudiera responder eficazmente a su llamado, primero tenía que ser quebrantado en aquellas áreas de las cuales él dependía. Y esto era necesario para que Moisés aprendiera a decir que lo único que tenía era Dios y que solo en él podía confiar. Entonces, en el desierto, Dios lo prepara. Ahí comienza el proceso de preparación en la vida de Moisés, llevándolo a alcanzar la madurez espiritual que él necesitaba para cumplir el propósito de su existencia. Moisés lo perdió todo. Todo lo perdió. Como resultado de este proceso en el que Dios provocó que Moisés perdiera su familia, perdiera su gente, su prestigio, su riqueza, su casa, su comodidad, sus privilegios, su orgullo, los sirvientes. Él lo perdió todo. Mire, lo dijimos. ¿Qué cambió? Su profesión. Primero, de príncipe a pastor de ovejas. ¿Qué cambió más en la vida de Moisés? Su hábitat, de un palacio a una tienda en el desierto. ¿Qué más cambió? Su actitud de dureza y de autosuficiencia. O sea, Moisés estaba dispuesto a asesinar para lograr sus objetivos. Y Dios tuvo que lidiar con eso en su corazón. Lo cambió de la dureza a la humildad. Dios lo trató, lo quebrantó para cambiar su enfoque. Su enfoque estaba en sí mismo. Y Dios lo trató y lo quebrantó para cambiarle el enfoque desde sí mismo a enfocarse en Dios. Y Dios lo quebrantó para cambiar sus métodos, de su forma a la manera de Dios. Mire, todo lo que Moisés tenía era bueno, pero era un obstáculo para lo que Dios quería hacer con él. Amén. Entonces, Dios escoge a personas que muchos lo tienen todo, otros no tienen nada, pero ambos van a ser tratados por Dios. Amén. Mira lo que dice en Números 12:3. La Reina Valera dice, y aquel varón Moisés, aquí ya está hablando cuando Dios ya lo trató, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La versión, la Biblia de las Américas dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. O sea, Dios lo trató. Y llegó a ser la persona más humilde de toda la humanidad. A veces confundimos humildad con pobreza, ¿cierto? Vemos una persona de escasos recursos y decimos, oye, esa persona es súper humilde. No tiene que ver con eso. ¿Sabe lo que es la humildad? Escuche, la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. O sea, Dios lo trató y Dios llegó a un punto en que Dios le mostró a Moisés y le dijo, Moisés, esto es lo que tú eres. Tú sin plata, tú no eres nada. Tú sin el palacio, tú no eres nada. Sin los ejércitos de tu abuelo el faraón, tú no eres nada. Sin tus estudios, Moisés, tú no eres nada. Esto es lo que eres tú. Y entonces, después del trato que Dios le dio, Moisés llegó a ser la persona más humilde en toda la tierra. Esto es, llegó al conocimiento de sus propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. O sea, Moisés llegó a un punto de decir, yo no puedo hacer nada si no es con el Señor. De hecho, en un momento Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel porque eran tan duros de corazón que Dios le dijo, mira, yo no voy a ir con ustedes, voy a mandar mi ángel, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dijo, si tu presencia
no ha de venir con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero que tú vayas conmigo. O sea, Moisés logró entender en 40 años que él tenía que depender del Señor. Moisés fue el profeta más grande de toda la historia del pueblo de Israel, porque él entendió que solo por la de él no podía. Mire, un hombre que lo tuvo todo, más que usted, que yo. O sea, lo que él tuvo era inimaginable. ¿Usted ha tenido sirviente alguna vez? Yo nunca. ¿Cuando chico tenía sirviente? ¿Cuántos? Una, po. ¿Y cuántos tenía Moisés? Todo lo que quería. Entonces Moisés tuvo que ser quebrantado por el Señor a ese nivel. La vida egoísta, escuche, es un deseo que hay dentro de nosotros que nos impulsa a vivir independientemente de Dios. O sea, dentro de cada ser humano hay algo que se llama el egoísmo. Y el egoísmo me lleva a centrarme en mí mismo y a querer vivir independiente de Dios. Insistimos en resistir su voluntad y en seguir teniendo el control de ciertas áreas, rehusándonos a entregárselas a Él. Esta actitud demuestra que hay independencia y rebelión en nuestro corazón. Por ejemplo, un caballo que ha sido domado o quebrantado completamente responde en obediencia al jinete que lo monta. Asimismo, cuando Dios nos quebranta completamente, de inmediato respondemos en obediencia, porque reconocemos nuestra condición de que nada somos sin Él. Dios nos quebranta o rompe nuestro espíritu. Él quebranta nuestra voluntad rebelde y nuestro deseo de independencia. Escuche, el quebrantamiento es esa condición donde nuestra voluntad es llevada a sumisión a la voluntad de Dios, y cuando Él nos habla ya no hay lugar para los argumentos, los razonamientos ni las excusas. Es una simple actitud espontánea de obediencia. Todos tenemos áreas que no queremos rendir, pero Dios ya las tiene en la mirilla para quebrantarlas. Él no nos suelta hasta que somos completamente quebrantados. Mire, todo hombre o mujer relevante en la palabra tuvo que ser quebrantado. Todos. Mire David. David dice la Biblia que era un chiquillo de unos 16 años más o menos, un adolescente joven. Él cuidaba las ovejas de su papá, él no se metía con nadie, y un día llegó el profeta Samuel, estoy tan medio con Moisés. Llegó el profeta Samuel, derramó aceite sobre él, lo ungió como rey. Y él pensó que estaba listo. Luego aparece Goliat, ¿verdad? ¿Y qué pasa? David mata a Goliat, ¿verdad? Se crea la tremenda fiesta. Luego David se casa con Mical, la hija del rey Saúl, y él pensó, llegó mi momento. Saúl lo empezó a perseguir. David se tuvo que ir a vivir en una cueva. Dice la palabra que se juntaron con él los oprimidos, los endeudados, los quebrantados, los que nadie daba un peso por ellos. Eso era la junta de David. En una ocasión David fue donde los filisteos, y dice la Biblia que para que el rey no supiera que él era David, él se fingió loco y él dejaba correr su baba por su barba. El ungido de Dios. El que Samuel había declarado sobre él, tú serás el rey de Israel, dejándose correr la baba por la... ¡Qué humillante! Viviendo en una cueva. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios lo estaba quebrantando. Job, el hombre más sabio, uno de los hombres más ricos que ha existido, dice la palabra que él tenía camellos, ovejas, innumerables vacas. No sé si él será una persona justa, pero era el Horst Polman de la época, era Job. ¿Y Dios qué hace? Dios lo quebranta. ¿Por qué? Porque
Aunque él era un hombre que adoraba a Dios, probablemente su confianza estaba puesta en las posesiones que él tenía. Lo quebranta. Saulo de Tarso, un hombre orgulloso, un hombre con mucho conocimiento, dice la Biblia, instruido a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso de su tiempo, era el maestro de Saulo de Tarso. ¿Y qué tuvo que pasar? Un quebranto. Dios lo quebrantó, lo dejó ciego y tuvo que irse un montón de años a vivir solo en Arabia. Dios lo quebrantó. ¿Para qué? Porque él tenía un propósito. Dios tenía con Saulo de Tarso. Entonces, cada hombre relevante en la Biblia, Dios lo quebranta por causa del propósito. Sansón, un hombre extraordinario, con una fuerza extraordinaria que hacía lo que él quería, pero que Dios lo tuvo que quebrantar casi al momento de su muerte, lo quebrantó. Dios permitió hasta que le sacaran los ojos. Y Dios lo quebrantó. ¿Y qué te hace pensar a ti que tú no vas a ser quebrantado? ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria? No, hermano, si eso es cuento. Cuento. Si la vida del creyente es difícil, es de esfuerzo, es de sacrificio, es de orar al Señor. Esa es la vida del creyente. Que a la larga nosotros vamos a ir, claro que vamos a ir a más, por supuesto que sí. Pero eso no implica que hoy día tú no estés pasando una prueba que te esté quebrantando. Sí vamos a ser quebrantados. Amén. Sí vamos a ser quebrantados. Tenemos que pasar por el dolor y el quebranto para finalmente rendirnos al Señor por completo. ¿Por qué es necesario entregar nuestra vida al Señor? Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá. O sea, si tú haces tu propia voluntad en tu vida, vas a terminar perdiendo tu vida. No en el sentido de que vayas a morir, sino que no vas a llegar a cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Eso quiere decir, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, hallará. No quiere decir que te van a matar por el evangelio, no necesariamente, pero sí tiene que ver con tu nivel de renuncia. O sea, si yo renuncio a lo que yo quiero para hacer lo que Dios quiere, voy a encontrar el verdadero propósito para el cual Dios me creó. ¿Me sigue, cierto? Amén. Ahora, ¿de qué dependemos cuando no dependemos de Dios? Dependemos de muchas cosas, como nuestras experiencias pasadas, nuestras habilidades, nuestros talentos. Algunas personas dependen de su estatus social, de su posición de autoridad o de poder, pero todo aquello en lo que usted pone su confianza, Dios lo tiene en la mira para destruirlo, de modo que usted dependa total y absolutamente de Él. Dios no quiere ningún otro Dios en su vida, pues Él no comparte su gloria con nadie, ni acepta competencia alguna, sino que demanda obediencia, amor, fidelidad y sumisión absolutos. Jesús dijo que si guardamos nuestra vida, nuestra semilla de trigo para que no muera, entonces no veremos fruto. Pero si la dejamos morir, traerá fruto y se multiplicará en millones de granos de trigo. Segunda de Corintios 4:16-18 dice, mire, aquí está hablando un hombre que sabía lo que era el quebrantamiento. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Oiga, después de los 40 años empiezan a aparecer achaques. Que me duele aquí, que no me puedo, que uno se sienta, está acostado y antes tenía 20, uno saltaba de la cama, ¿cierto?
Después, ay, que ando con un dolor en la espalda, ay, que me duele el cuello, ay, no sé, un montón de cosas. Nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí o no? Se va desgastando. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior y mujer exterior también, las que son mujeres, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, toda tribulación es momentánea, no dura para siempre. Lo que sea que estés pasando, esto también pasará. Amén. Le tengo esa luz de esperanza. Sea lo que sea que usted esté pasando, eso también pasará. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo voy a poder ver las cosas que no se ven si no se ven? Con los ojos de la fe. Es la única manera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, tu mirada no tiene que estar puesta en lo terrenal, sino que en lo celestial. Lo verdaderamente importante no se ve. No se ve. Amén. Ya terminé. Los voy a dejar con este versículo. Que la pastora me dice que predico muy largo, entonces yo tengo... Isaías 30:26. Tan lindo, mire. Y la luz de la luna será como la luz del sol. ¿La luz de la luna es fuerte o baja? Bajita. La luna no emite luz, no es un cuerpo lumínico. Esa cosa aprendo con los niños. No es un cuerpo lumínico. La luz de la luna es una luz que rebota nomás. Es la luz del sol. Pero dice, y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor. Escúchame, prepárate porque los días que vienen para tu vida son días de la luz de Dios sobre nosotros. Amén. Como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Escúchame, hay quebrantos que los produce Él para nuestro bien, para que podamos experimentar una luz de otro nivel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?